director del Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, director, ¿cómo está? Bueno, también escritor, lingüista, realista, muy extenso su currículum. Buenos días para ustedes, Marisa, un saludo para todos los que nos ven. Un placer compartir con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, director, sobre todo en una fecha tan importante como la de San Juan, que realmente une a todos los paraguayos. Es como la fiesta donde se siente esa tradición muy latente, todavía no se pierde. Y lo primero que queremos consultarle, director, es ¿cuál es el origen de esta celebración? Bueno, esta es una tradición cristiana católica que llega acá a América, llega a Paraguay, con los misioneros en tiempo de la colonia. Estamos hablando de los jesuitas, los franciscanos, quienes trajeron toda la tradición en materia religiosa, y allí entra entre varias festividades católicas, entre la fiesta de San Juan, que con el tiempo se convirtió en la fiesta religiosa más popular del Paraguay. Es decir, de San Juan ya hablamos desde enero, porque San Juan dejó de ser en el fondo una fiesta religiosa y tiene otras finalidades: pro iglesia, pro empedrado, pro plaza, pro escuela. Entonces la gente ya dice anticipadamente, bueno, ¿cómo vamos a hacer para recaudar algo? Y San Juan. Por eso no creo que exista un santo tan pero tan festejado, tan admirado, tan esperado como San Juan en el Paraguay. Y también, director, lo que estamos viendo ahí, todos los juegos tienen que ver mucho con el fuego, la pelota tatá, el Huascay. ¿Por qué se da esto, director? Y bueno, una cuestión que tenemos que tener en cuenta es que San Juan, cuando nace, antes de Jesucristo, él había nacido en una caverna, y cuentan que hacía mucho frío y que la mamá, para abrigarle, preparó unas antorchas, hizo como una fogata en torno a San Juan. Ella nace en un tiempo frío y obviamente el calor es el elemento importante. Y coincide esto en el hemisferio sur con lo que llamamos nosotros el solsticio de invierno. Obviamente hablamos de invierno, y allí, más que nunca, se hace presente el fuego. El fuego está en prácticamente todos los juegos, empezando por ejemplo con el famoso Tatari de Lazá, que hoy en día en muchos lugares no se hace, pero se mantiene de una manera increíble en muchísimos otros lugares. La costumbre original era pasar sobre una brasa tendida de 3 metros, ¿verdad? Y había que pasar despacio. Hoy en día uno pasa corriendo y todo pasa y ya está al otro lado. Y es mucho más corto también ahora. No, por eso. Y la cuestión también es que antiguamente tenía que pasar de 3 veces. O sea, uno iba, llegaba ya al final, allí estaba la imagen de San Juan, uno gritaba, viva el Señor San Juan, volvía a la segunda. Y después la segunda, una tercera. Bueno, eso se redujo ya hoy y hacemos en una carrera muy rápida, mucho más corta. La otra también costumbre que en muchas comunidades todavía se hace es que ya al empezar el turno la gente suele juntar la paca. Ya son los atados, así como que se puede agarrar la mano. Y a la tardecita, en la novena, 9 días antes, la gente sale y recorre las calles, las plazas y enciende eso y comienza a gritar viva Señor San Juan. Eso también está vinculado con el toro candil, ¿verdad? Está también vinculado con la pelota tatá, que son varios de los juegos donde aparece el elemento juego como característico de San Juan, recordando aquel nacimiento de San Juan a baja temperatura. Y hablando un poco del Huascay, vamos a imaginar lo que es el Huascay y el carnaval. Y bueno, y justamente Cuba es el que en este caso la historia que todos conocemos traicionó a Jesús y lo venció. Entonces, lo que hoy en día la gente recuerda también es la figura de Cuba como al malo, como a ese despiadado, como a esa persona que hace las cosas que no corresponden. Entonces siempre hay un Cuba que se le quema. Y otra vez el elemento fuego, y en este caso se hizo tan especial el tema de en nuestro tiempo elegir a alguna persona que tiene conducta, que nace político, ¿verdad? A lo que normalmente se lo pone como el Huascay del año, ¿verdad? Yo te quería preguntar sobre esos juegos de amor, o que por lo de la vela y demás. ¿Eso tiene algo que ver o ya es invento? Y San Juan es un santo increíble, porque inclusive es más que San Antonio, que la gente le pone de cabeza. Pero ese dice que viene borracho tu novio. Bueno,
Pero en el caso de San Juan Constante, ahí está la versión, dice que sí o dice que no, pues. Y eso ya es referido al amor, ¿verdad? Entonces la gente en la víspera, día 23, por ejemplo, tiene la costumbre, entre otras, echar en un recipiente de agua, en el interior normalmente una palangana, ¿verdad? Cargada de agua, 7 gotas de la vela. Y dice que al echar la 7ª gota aparece la inicial, el que va a ser el novio o la novia, o el marido o la esposa en su momento. La otra, que también es muy conocida, es que algunos ponen, por ejemplo, esa noche un espejo bajo la almohada y dice que al día siguiente al despertar uno retira el espejo y ve la cara del futuro novio y la novia. Y una más es en los lugares donde la gente tiene todavía la planta de banana, se lleva normalmente una especie de machete y uno incrusta eso. Y al retirar, como tiene una especie de resina, de aceite, sale la inicial de la persona. De festejar San Juan de la manera que lo están haciendo. Le agradecemos muchísimo por la compañía, director. Y esta entrevista la pueden replicar en nuestras redes sociales. Te recuerdo @AmericaTVPirea. Entonces, si te perdiste una parte, bueno, le puedes buscar ahí.